Continuando entonces con nuestro estudio dentro de los números enteros, aparecen los múltiplos y los divisores de un número. Recordar entonces que los múltiplos de un número no es más que la tabla de ese número, por ejemplo. Es decir, los múltiplos de un número k, en el fondo es multiplicar ese k por n, donde ese n representa un número natural. Es decir, desde el 1 al infinito positivo. Cada vez que me preguntan por un múltiplo de un cierto número, tú puedes multiplicar ese número por cualquier número y el número que tú obtienes es un múltiplo. Por ejemplo, yo digo, mencionen múltiplos de 8. Denme un múltiplo de 8. 8 por 1, 8. Ese es un múltiplo. 8 por 2, 16. Ese es otro múltiplo. 8 por 3, 24 y así sucesivamente. Si yo pregunto cuáles son los múltiplos de 10, que es fácil. 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20, 10 por 3 es 30, 10 por 4 es 40, etc. Es decir, entonces cada vez que yo saco los múltiplos de un número, puedo ir multiplicando entonces por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así por todos los números que yo quiera para sacar sus múltiplos. Obviamente, para efectos prácticos empezamos en orden y así también obtenemos números pequeños. En cambio, si queremos sacar los divisores de un cierto número, tenemos que entonces recurrir a lo que son los criterios de divisibilidad, ¿ya? Y con esos criterios nosotros vamos a darnos cuenta entonces si el número se puede o no dividir. Pero en este caso también es importante destacar que todo número siempre va a ser divisible por el número 1 y por sí mismo. Bien, todo número siempre va a ser divisible por 1 y por sí mismo. Y luego puede ser divisible por otro número, entonces ahí tenemos que ver los criterios de divisibilidad. Bien, entonces, por ejemplo, yo sé que se puede dividir por 2 si es que el número termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Por ejemplo, el 12, porque termina en 2. O por ejemplo, el 600, porque termina en 0. O por ejemplo, el 158, porque termina en 8. O el 7056, porque termina en 6. Es decir, todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 van a ser divisibles por 2. ¿Cómo sé yo si un número es divisible por 3? Porque al sumar sus dígitos tiene que darte un múltiplo de 3. Un ejemplo de ello puede ser el 729, que si sumamos el 7 con el 2 y el 9 nos da 18. Y el 18 es un múltiplo de 3. Bien, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 4? Porque sus dos últimos dígitos tienen que ser 0 o formar un múltiplo de 4. Por ejemplo, 400, sus dos últimos dígitos son 0, así que va a ser divisible por 4. Pero por ejemplo, 416, sus dos últimos dígitos forman el 16, lo cual entonces en este caso es un número que es múltiplo de 4, por lo tanto este número sí es divisible por 4. O por ejemplo el 824, nuevamente termina en 24 y este número sí o sí es un múltiplo de 4. Luego, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 5? Porque tiene que terminar en 0 o en 5. Por ejemplo, el 125 es divisible por 5. O el 600 también es divisible por 5. El 50 o por ejemplo el 625 también es divisible por 5. Todos los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles por 5. ¿Cómo sabemos si un número es divisible por 6? Ya esta es fome porque para que sea divisible por 6 tiene que ser divisible por 2 y al mismo tiempo tiene que ser divisible por 6, debe ser divisible por 3 a la vez. ¿Ya? Es decir, si lo divide el 2 y lo divide el 3, entonces podemos decir que lo divide el 6. Ahora al revés, si tú te das cuenta de que un número se puede dividir por 6, significa entonces que tal vez se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3. Y eso porque ahora a veces te preguntan por los factores de un número, es decir, cuáles son también otras palabras los números que dividen a ese, ¿ya? Y te mezclan y por tanto entonces ahí hay que tener cuidado que si tú ya sabes que los divisores de 6 es porque se dividen por 2 y por 3, entonces lo podemos decir al tiro. La regla del 7 yo no la aconsejo, si quieres la puedes leer del PPT, ¿cierto? Pero no es algo que yo aplique, así que en el fondo no lo voy a mencionar acá.
Luego la regla del 8 también no sale mucho, pero es conveniente aplicarla. Es muy similar a la regla del 4. Es decir, al 4 sus dos últimos dígitos tienen que ser 0 o entre ellos formar un múltiplo de 4. En este caso los divisores del 8 significa que tienen que ser sus tres últimos dígitos ceros. Por ejemplo, el número 8000. O esos números tienen que formar, ¿cierto? Un múltiplo de 8. Por ejemplo, no sé, subamos el 6064. ¿Ya? El número 6064 es divisible por 8 porque sus tres últimos dígitos forman, ¿cierto?, un múltiplo, en este caso, de 8. Bien. Y si pasamos a la regla del 9, es decir, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 9? Porque otra vez, muy similar a la regla del 3, ahora tenemos que sumar sus dígitos y el resultado tiene que darnos un múltiplo de 3. Y ahí, por ejemplo, tenemos el número 729 y que si se suma, nos queda entonces un múltiplo de 9. Y lo podemos trabajar de esa forma. ¿Ya? Por ejemplo, los divisores del 10. Es decir, ¿cómo sé yo que un número es divisible por 10? Digo. Eso es porque el número solamente tiene que terminar en 0. ¿Ya? Por ejemplo, el 80, el 700, el 1250, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, entonces, cuando un número es divisible por 10, es porque el número termina en 0, ¿cierto? Y es muy similar al 5, que terminaba tanto en 0 como en 5. Bien, chicos, ahí están entonces los criterios de divisibilidad, el concepto de múltiplos de un número y el concepto de los divisores de un número. Ya, recuerden que todo número siempre es divisible por 1 y por sí mismo. Nos vemos entonces en la siguiente explicación, que será de los números primos y números compuestos. Hasta una próxima.